Porque escrito está, el de predicar la palabra del Señor por todo el mundo y a toda criatura. Aquí comienza su programa cristiano, Hablemos de la Palabra de Dios. Programa conducido y producido por los hermanos Pedro y Carlos Bobadilla. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra de Dios. Hola hermanos y hermanas, oyentes, les saludo en el nombre del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer programa, nuestro programa cristiano, Hablemos de la Palabra de Dios. De igual manera quisiera saludar a mi hermano Pedro Bodaya. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien, Carlos, gracias, gusto saludarte igualmente y aquí contento de poder iniciar otro programa más para que hablemos de esta hermosa enseñanza que es la palabra de Dios. Así es, qué mejor que hablar de la palabra de Dios y ir conversando, conociendo un poco de las escrituras, que es lo que todo cristiano, todo ser humano está en estos tiempos buscando. Pedro, te invito a que escuchemos la lectura del día de hoy. Muy bien. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Ahí estaba la palabra de Dios que vamos a analizar el día de hoy, Pedro. ¿Nos puedes poner un poquito en contexto de qué se trata lo que vamos a analizar de esta escritura que está en Daniel, ¿no? Mira, este maravilloso libro de Daniel, Daniel es un profeta cuyo libro fue escrito 700 años antes de Cristo aproximadamente. Y para que lo contextualicemos respecto a esta señal concreta, debemos leer Daniel capítulo 12, el versículo 1 al 4, en la cual leo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel se refiere a aquel arcángel, ¿cierto?, poderoso de parte de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí quiero detenerme que esta profecía, donde Dios le revela a Daniel, le dice que en los postreros tiempos va a haber un tiempo angustioso. Dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Luego sigo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y recordemos que esta profecía está específicamente para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, y se trasciende al pueblo cristiano. Y muchos, dice, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Y luego el texto que acabamos de escuchar, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, tres cosas que para que los contextualicemos. Daniel, el profeta, se está refiriendo específicamente que en aquel entonces va a haber un tiempo angustioso que nunca ha habido en esta tierra. Luego lo dice que esta enseñanza dice que debe cerrar las palabras de este libro para que solamente se haga manifiesto al fin de los tiempos. Y producto de esto, muchos van a correr, van a estar confusos y por ende la ciencia va a aumentar. Debemos aclarar que en el hebreo original de este libro, ciencia también se traduce como conocimiento, como inteligencia. Entonces, el conocimiento de la ciencia aumentará en este periodo de confusión, ¿cierto? Quiero resaltar que este contexto va a ser un tiempo de persecución para el pueblo de Israel. Pero esta calamidad mundial, ¿cierto?, conocida en el mundo cristiano como la gran tribulación, va a abarcar a todo el mundo.
También en el libro de Jeremías 37, también se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Y lo leo, 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Ya, entonces aquí tenemos el primer contexto. ¿Estamos con eso, Carlos? Claro, sí, estamos aquí atentos a los puntos que son primordiales, este tiempo de angustia, como nunca se ha visto, y creo que en estos últimos años hemos visto esto lamentablemente en nuestro planeta. El sellar también los últimos, que tiene un tiempo, mira qué lindo lo que tú explicabas, Pedro, lo que decía la palabra del Señor. Esto fue escrito hace mucho tiempo atrás, pero tiene un tiempo que no se puede hacer antes ni después, tiene que ser justo cuando el Señor diga. Qué lindo, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la atención esta palabra cuando dice que la gente está muy confusa, y es en los tiempos de Noé, que guarda relación con el primer programa que tuvimos, ¿no, Pedro? Que también la gente no entendió hasta que el arca se cerró. Creo que se repite la historia. Dicen por ahí, Pedro, que la historia es cíclica, y esta palabra de Daniel 12 nos explica nuevamente que estamos ahí a puertas de que esto se está cumpliendo, ¿no? Por supuesto. Recordemos que este programa nosotros vamos a ir resaltando los acontecimientos antes de la venida del Señor Jesucristo, ante los tiempos del fin, y durante también. En definitiva, la idea es resaltar aquellos aspectos importantes que van a empezar a ocurrir, y ya algunos están ocurriendo. Claro. Por eso es este deseo que salió de nosotros, para que en este último tiempo aquellos que están confusos, no saben hacia dónde va esto, sepan lo que va a venir en muy poco tiempo. Estamos viviendo los tiempos finales, por eso. Exactamente. Y Pedro, perdóname que me salga un poco de lo que de la palabra misma, pero mira, lo que pasa es que dice, de las Escrituras dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermes en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Guarda relación aquello con el arrebatamiento, con el rapto que se espera para la iglesia cristiana? Así es, exactamente así es. Esto nos dice en forma muy clara que en aquel entonces, cuando ocurra este periodo crítico que va a estar en este mundo, van a haber un momento en la cual todo lo que estén escrito en el libro de la vida, ¿cierto?, van a ser sacados de este mundo. Y por eso dice: muchos de los que duermen, porque primero van a resucitar los que estén muertos, de la tierra serán despertados. Y unos para vida eterna, pero porque luego va a haber otros también que se van a levantar al final de los tiempos, y otros para confusión, claro, porque los que murieron sin Cristo ya desaparecieron de este mundo y van a volver a la vida, y por eso dice, ¿cierto?, para vergüenza y confusión, porque se van a abrir los libros de la vida y se van a ver todo su acontecimiento. Entonces, eso se refiere específicamente al arrebatamiento de la iglesia en los posteriores tiempos. Por eso, uno van a despertar para estar con vida eterna con el Señor, y otro también en vida eterna, pero en otro lado, no específicamente con nuestro Señor Jesucristo. Claro. Pero Pedro, una consulta: ¿por qué se dice que en los últimos tiempos la ciencia o conocimiento aumentará, si esto siempre ha estado en auge? Siempre, no sé, cuando se inventó la televisión, cuando llegó el internet, me recuerdo por ahí también que existían ciertas preocupaciones de esto, de que la ciencia y el conocimiento del ser humano iba aumentando. ¿Por qué, si ha estado siempre, por qué se habla en los últimos tiempos que la ciencia o conocimiento aumentará, Pedro? Bueno, interesante pregunta desde el foco de que debemos contextualizar, como dijimos al principio, que esto va a estar en un tiempo de angustia, en un tiempo de persecución, y cuyo tiempo será muy devastador. Por lo cual, en ese momento, cuando ocurra esta persecución, muchos van a empezar a buscar respuestas, muchos van a en forma angustiosa, y van a querer saber por qué está pasando eso. Y por supuesto que la van a encontrar en la palabra de Dios. Y comenzarán a revelarse mucho, revelación de la palabra de Dios. Por eso, hoy en día, la palabra de Dios está ahí, ¿cierto?, para que nosotros la podamos escudriñar, la podamos revisar. Pero muy pocos hoy en día la estudian. Este libro, ¿cierto?, es un libro que da vida, pero
Recordemos que en aquel entonces, cuando ocurre este momento devastador para la humanidad, entonces el conocimiento de la palabra va a aumentar, la gente va a querer saber más, y ahí sí se van a volcar específicamente, pero de una forma exorbitante, para poder saber más de la palabra de Dios. Hoy día está ahí, pero muy poco, este estudio realizado, cuántas personas leen la palabra de Dios, el porcentaje es muy, muy reducido. Y incluso dentro del mundo cristiano, cuánto leen la palabra de Dios diariamente, cuánto escudriñan, estudian, el número se va reduciendo. Pero en aquel entonces esto va a ser en forma muy, muy fuerte el buscar este conocimiento, esta ciencia de inteligencia para saber por qué por qué está ocurriendo esto en este mundo. Entonces, ahí está la respuesta. Siempre ha estado, pero el auge va a ser extraordinariamente grande en este periodo de angustia. Ahora, me imagino yo que lo que tú acabas de explicar guarda relación además con el hecho de que escrito está también que la palabra de Dios va a ser entregada a todo el mundo. Es decir, por ejemplo, una persona puede traducir un texto de la Biblia en Google, ¿cierto? Rápidamente, no sé, del español al francés, al italiano, a otros idiomas, ¿no? Y también eso genera que hay conocimiento, o sea, la gente va a tener la capacidad, va a estar ahí, cercano, para poder acceder a cualquier parte o a cualquier texto de la Biblia, si así lo quisiese, ¿no? Por supuesto, ahí tenemos un gran ejemplo de cómo la tecnología nos ayuda en este sentido. La tecnología, especialmente las redes sociales, pueden producir en exceso que la gente se pierda. Hablemos de cosas que no son edificantes, pero también si usted busca elementos que pueden edificar su vida a través de la palabra de Dios, escudriñar, por supuesto que es un gran elemento. Y mira, un dato, un 92% de la población mundial que sabe de Cristo, ya sea con traducción de la palabra, ya sea con Biblia, ya sea con iglesias que fueron instituidas en esos países. O sea, en definitiva, la palabra de Dios a través de las redes sociales ya prácticamente está cubriendo todos los rincones, y son muy pocos los sectores que aún quedan por poder entregar el mensaje de salvación. Y ahí ayuda mucho ha ayudado mucho la tecnología. Claro, ahora me detengo con lo que tú hablabas del tema de las redes sociales, y aquí también a nuestros auditores, a nuestros hermanos, nuestros oyentes, decirles que no todo lo que sale en las redes sociales, en diversas plataformas, es verídico. A veces se acomoda la palabra del Señor para poder influenciar en la sociedad, o como los hablamos en un programa anterior, que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Es justificar un poco a través de la palabra de Dios, porque sabemos que también que hay gente que no tiene respeto por la palabra de Dios, y sobre todo por la ira de Dios en algún momento, ¿cierto? Por el juicio final. Y hemos visto que no todo lo que sale en las redes sociales es verídico. Por eso siempre hay que una doble versión, una doble opinión, pero sobre todo con la palabra de Dios, con la Biblia propiamente tal, ¿o no, Pedro? Así es. Una vez que uno escucha un mensaje y tengo duda, no produce paz en mi corazón, yo tengo que volver a la base, que es la palabra de Dios. Hoy en día hay lamentablemente muchas doctrinas que tergiversan la palabra de Dios. Y cómo yo sé, esto también lo vamos a ver en un tema respecto, cómo sé que estoy en la iglesia correcta, con la doctrina correcta, simplemente porque está apegada a la palabra de Dios, nada más. Amén. Entonces, usted tiene que, si escucha un mensaje, ¿dónde dice esto? ¿En qué parte? Pastor, ¿me puede indicar? Simplemente eso, porque hay muchos videos donde lamentablemente gente se ha levantado y han levantado doctrina. Bueno, ¿dónde valoramos a Cristo? ¿Dónde enaltecemos el nombre de Cristo Jesús? Si estamos haciendo eso, estamos enalteciendo a un líder, a un pastor, hay que tener cuidado. Claro. En primer lugar, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso, ¿dónde lo verificamos? En la palabra. Nada más que la palabra. Cualquier mensaje que usted reciba en internet, vea, usted debe ir a la palabra, debe buscar. Esto está apegado a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, ¿sabes qué está lo maravilloso? Es que todo cambia, menos la palabra de Dios. Amén. Es lo único. Las constituciones que fundamentan a los países, sus pilares cambian. En Chile estamos en un proceso de cambio de constitución, países que han cambiado sus pilares fundamentales, la Carta Magna, porque todo cambia, cambian las leyes, cambian los delitos,
pero lo único que no cambia es la palabra de Dios, y ahí debemos aferrarnos. Ahí está la clave para saber si estoy en el lugar correcto. Y además, Pedro, que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va haciendo entender en nuestro corazón, como tú bien lo explicabas, el hecho de sentirse en paz o tener esa angustia de repente de decir, no, a lo mejor lo que estoy escuchando no está escrito. Y por eso este programa se llama Hablemos de la Palabra de Dios, porque nosotros no hablamos lo que Pedro, mi hermano Pedro o yo pensamos. Es lo que el Señor dejó escrito y está ahí, la palabra que cualquiera de ustedes puede ver. Pedro, para seguir avanzando en el programa, te consulto, ¿cuáles han sido los grandes acontecimientos del siglo XXI en este tema que estamos hablando el día de hoy? Bueno, señalamos que en los tiempos angustiosos la gente va a buscar saber más de la palabra de Dios. Hoy en día lo podemos buscar sin ningún problema, pero han habido estudios muy importantes, que quiero mencionarte dos específicamente, de cómo la palabra de Dios es tan rica en información, en conocimiento. Mira, quiero resaltar el descubrimiento, es un rabino, se llama Michael Don Weissman, quien identificó un código en la palabra de Dios. Estos códigos que descubrió se fueron profundizando por varios otros autores, y siendo uno de estos investigadores un judío llamado Jacob Ramsel. Este judío hizo un libro llamado Su nombre es Jesús, y en este libro detalla los textos bíblicos cuyos mensajes están ocultos específicamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacob descubrió que al tomar una letra de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento y comenzando a buscar en forma equidistante o con intervalos fijos, por ejemplo, esa letra se iba conectando y emergía una frase. Por ejemplo, mire, voy a tomar en el libro de Génesis, voy a tomar el versículo, voy a inventar el capítulo 4, versículo 8, la tercera palabra, y empiezo a contar 7 hacia adelante. Recordemos que el hebreo, entre paréntesis, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y en el hebreo antiguo no llevaba consonante ni acento. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, yo tomo una palabra en el antiguo hebreo, y de esa palabra tomo una letra y la conecto, por ejemplo, 7 espacios más adelante, después 7 y 7, y va formando palabras. Así fue, por ejemplo, que en el libro de Isaías, este autor Jacob descubrió que en el capítulo 52, que ya sabemos que fue escrito 700 años antes de Cristo, se descubrió, por ejemplo, que estaban los nombres de los apóstoles. Mira, se descubrió también que estaban todas las palabras involucradas a la crucifixión, como los lugares, por ejemplo, y esto eso no quedó ahí. Un software de la Universidad Hebrea y la Universidad Tecnológica de Jerusalén tomaron esta información y la empezaron a contrastar, a ver si los resultados eran realmente lo que decía, y descubrieron, se asombraron al descubrir que existía una secuencia equidistante de estas palabras, y encontraba la palabra Yeshua, la palabra Nazareno, Mesías, Pascua, Galilea, y un sinfín de palabras que están ahí. Entonces, ¿cómo puede ser eso tan maravilloso? Todo esto se requiere fuerza toda vez que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos, por supuesto, por diferentes personas. Exacto. Y fueron escritos antes que el Señor Jesús, por supuesto, viniera. Y estos estudios concluyeron que la probabilidad, por ejemplo, de que en forma intencional se haya dejado este código en la Escritura es casi nula. O sea, no hay ninguna posibilidad que se haya escrito cientos y cientos de años antes que esto sucediera. Por ejemplo, mira, que en el capítulo de Isaías estén los nombres de los apóstoles, eso es fabuloso. Realmente cuesta entender libros que se escribieron 500, 600, 700 años antes de la venida de Cristo. El Señor Jesucristo vino junto a sus apóstoles, y estos ya estaban ocultos, escritos en nuestra palabra de Dios. Maravilloso. Maravilloso. Por eso, Pedro, y considerando que son autores totalmente distintos y en situaciones totalmente distintas, porque muchas veces hay escrituras que son en contexto de guerra, en contexto de angustia, en batallas ganadas, en liberación, en tentación. Entonces, qué hermosa la palabra del Señor, qué hermoso nuestro Padre, que imagínate que nos da estos códigos y sobre todo esta sabiduría e inteligencia para que
se pueda detectar y entender que, imagínate, nuestra mente humana quizás no logra dimensionar todo esto. Me impresiona, de verdad que muy, muy lindo saber esto, porque, insisto, son autores totalmente distintos que no guardan relación uno con otro. Son sucesos totalmente distintos y qué hermoso que en muchos años anteriores se vaya dando información que después fue verídica, ¿no? Mira, quiero resaltar, Carlos, en ese punto, que hoy en día nosotros podemos estudiar la palabra de Dios así, directa, claro, sin ningún código, nada, al tiro, y la palabra de Dios nos revela, pero quiero resaltar que es un descubrimiento de ahora, de años, hace no tanto. Entonces estos descubrimientos van enriqueciendo más la palabra, que en el fondo esta palabra no los grandes científicos no pueden decir cómo estas palabras están insertas en los primeros 5 libros de la Biblia y conectadas entre sí. Simplemente esto es la mano de Dios. O sea, es tan maravilloso, aunque, mira, esto es la Universidad Hebrea, tomó varios libros de aquel entonces, histórico, cuentos, etcétera, y trató de hacer lo mismo, buscar palabras y conectar una letra. Estoy hablando de un software que hacía esto, y no pudieron encontrar ninguna en los textos históricos de aquel entonces, nada, hasta el día de hoy. Hacer eso es simplemente que está ahí la mano de Dios. Eso es lo maravilloso de esto. Amén, amén, qué hermoso, ¿eh? De verdad que me siento tocado por el Espíritu Santo respecto a este tema que estamos conversando, Pedro. La verdad que es muy, muy bonito aclarar este tipo de situaciones, porque demuestra una vez más la grandeza de nuestro Señor. La verdad que imagínense cuántos años antes y la verdad que se cumplió cada escritura. No es letra muerta, no es algo que no se cumplió, se cumplió y se va a cumplir. Lo que estamos hablando de Daniel se va a cumplir, y es por eso que te hago una pregunta, Pedro. Por ejemplo, se me viene a la memoria, últimamente se ha hablado mucho de la inteligencia artificial. ¿Juega algún papel importante en los posteriores tiempos? Sí, este es un tema interesantísimo, la inteligencia artificial, debido que, bueno, para los que están escuchando este mensaje, ¿cierto? Este conversatorio, en lo que es la ciencia informática, cuando han tratado de modernizar los computadores, etcétera, lo han hecho para que esto resuelvan problemas del ser humano en forma autónoma. Entonces se le da una base de datos de posible respuesta, y los sistemas computacionales han crecido tanto que esta inteligencia artificial hoy en día, ¿cierto?, pueden resolver problemas, tienen diferentes patrones de conocimiento, aprendizajes que se han alimentado de problemas del ser humano. Entonces el mismo internet, usted le pregunta a Google cualquier cosa, dónde queda la ciudad, qué kilómetros hay de tal lado a tal, y se lo responde en forma automática lo que uno quiera saber. Pero esto ya llevó a inteligencia artificial. Son robots que hablan, hay robots de muy buenas versiones en lo que es en la forma de hablar, están en un auge extraordinario. ¿Y por qué digo que es tan interesante? Porque en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 2 a 4, mira, lo leo. Dice, ¿por qué quiero resaltar este punto? Luego lo explico. Mira, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿A qué alude? Esto alude a una muerte y a una resurrección ficticia del anticristo. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, como parte del espectáculo. Entonces la ciencia hoy en día ha aumentado tanto que hay un gran número de personas que dicen que la inteligencia artificial llegó para alguna manera poder hacer este asunto. Mira, en Apocalipsis 17:8 dice también, la bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo del libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, y que era y no es y será, porque es una muerte ficticia, y por eso se atribuye que alguna inteligencia artificial podría ayudar a hacer al anticristo este show.
También quiero leer en Apocalipsis 13, versículo 11-12, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Porque recordemos que Satanás y su hueste quiere homologar todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, y es por eso que el anticristo va a hacer lo mismo, hacer una muerte, resurrección ficticia, de mentira, pero ya la palabra nos está alertando que así va a ser, y por ende ahí está la inteligencia artificial. Mire, y termino con esto. También sigo leyendo en adelante en el 13, el Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, porque Dios tiene control de todo, Dios está permitiendo esto, dando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, o sea, una herida que supuestamente lo mató y vivió, y se le permitió infundir aliento. Miren qué interesante, se le permitió infundir aliento a la imagen, una imagen, algo físico, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. O sea, la inteligencia artificial es un gran aliado de lo que va a suceder. Sí. Lo que hablamos en internet, o sea, cómo el mundo se va a enterar de todo esto. Aquí está, juntemos el internet, juntemos la inteligencia artificial y toda esta farsa que va a ser el anticristo de morir y resucitar, y es una ficticio. Ahora es que va a querer marcar a la gente también. Claro. Ahora bien, en la inteligencia artificial hemos visto, por ejemplo, grandes autoridades del mundo, presidente de Estados Unidos, por ahí el Papa, que le han puesto, no sé, chaquetas de ciertos colores, y que uno lo vea a primera vista y, claro, cree que son la persona que están mostrando. Entonces, lo que tú dices tiene mucha relación. O sea, esta inteligencia artificial puede mostrar que está muerto y que va a resucitar, lo que sabemos que obviamente no puede ser. Se me viene a la memoria el caso de Moisés. ¿Te recuerdas tú, Pedro, cuando los brujos adivinadores del rey también convirtieron, al igual que Moisés, en culebra su bastón, ¿cierto? Exacto, entonces, la vara, exacto. Exacto, entonces ellos también van a hacer, de hecho, también cuando Jesús fue tentado y Satanás le dice la palabra, tírate del monte más alto, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, ¿cierto? Entonces le habla de las escrituras. O sea, él está consciente si él fue parte del reino de los cielos, y obviamente sabe también utilizar la estrategia y guarda relación con lo que hablábamos también, de tener mucho cuidado con lo que uno escucha en redes sociales y verificar realmente la Biblia, si la palabra que estamos escuchando es verídica o no. Sí, pues mira, me gustaría ahí comentarte lo que significa justamente las redes sociales, el www del Internet. Mira, sabes que hablando de este conocimiento que Dios ha podido descifrar hoy en día, quiero recordar que, como dije, que el idioma hebreo se escribe solamente con consonantes y se escribe de derecha a izquierda, y cada letra a su vez tiene asociado un número. Por ejemplo, la primera letra, Aleph, número 1, la segunda, Beit, número 2, Gimel, número 3, la Lef, número 4, etcétera. Y quiero señalar el número 6. La número 6 es Bat. Y en el alefato hebreo, ¿cierto? La letra 6, el Bat, está, que es uno de los idiomas más antiguos, se resalta con una B corta. Pero el que toma como base esto, que es el alfabeto siriaco, el cual tiene 22 letras, y la sexta letra también es Bat, pero ellos la escriben con W, porque se pronuncia con W. Entonces, la W en el sistema alfabético siriaco significa 6. Mira qué interesante. La W, tomando como base, porque en el idioma hebreo, ¿cierto? La primera letra de digamos la número 6, la letra que representa el número 6, es Bat, y acá es con W. Entonces, ahí interesante que muchos han señalado que este W de alguna manera es una pequeña marquita, porque hay gente que se pierde en las redes sociales. Hay cosas buenas, pero también hay gente que se pierde. Hoy en día, imaginemos que hay gente de los videos, TikTok,
de lo que es YouTube, etcétera, los que me voy recordando, que es tan pegajoso que la gente no puede dejar de cortar, simplemente porque se le asocia que el origen de esto, desde la mirada espiritual, tiene un pequeño sesgo, una señal ahí como rara, esta WW, que en definitiva, ¿cierto?, es una sigla en inglés que significa respecto a esta red mundial de conexión, pero en el trasfondo espiritual esto es totalmente distinto. Así que quiero dejar así Claro. este pequeño dato ahí al margen. Claro, hermano Pedro, porque fíjate que inclusive el caso del Twitter, las autoridades, los políticos en general, se manejan en esa plataforma, entregan mensajes a la gente, dan bonos a través de esa plataforma incitando a hacer algo. Entonces, la verdad que lo que es las plataformas virtuales hoy en día han generado una importancia para algunas personas. Pero en el contexto, y para ya ir terminando y cerrando este tema, Pedro, por ejemplo, cuando hablábamos de los grandes acontecimientos del siglo XXI, ¿hay algún otro hecho de importancia que se ha generado en los últimos tiempos? Bueno, a mí me gustaría comentar algo que lo encontré bastante interesante, que tiene una vinculación respecto al descubrimiento que se hizo con relación a la Biblia. Mire, existe una secuencia que se llama numérica, que se llama secuencia Fibonacci, que es un código secreto que también se le llama, código divino. ¿Por qué? Esta secuencia, para contextualizar, ¿cierto?, un matemático italiano llamado Fibonacci, que en el siglo XIII, en el año 1200 aproximadamente, este señor hace un descubrimiento bastante interesante. Dice que él, estudiando a los animales, específicamente a los conejos, determinó que en condiciones naturales estos animales se iban reproduciendo. Por ejemplo, ya colocaba dos parejas, uno y uno, o sea, dos animales, y luego tenían una cría, quedaban tres, después nacía otro, y así otra pareja, 5, 8, y fue descubriendo que en el mundo animal esta secuencia se iba repitiendo. Entonces, él descubrió lo siguiente: 0 y 1, y luego sumó 0 y 1, 1, después 1 y 1, sumó 2, después sumaba el último, 2 y 1, 3, después 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, y así fue. Y ahora, mire, escucha, recién en el año 90, o sea, en 1990, un matemático norteamericano, Kate Devlin, él hizo un estudio y descubrió que los pétalos de las flores tenían este patrón. Por ejemplo, en el mundo, el 99% del patrón de las flores, por ejemplo, tiene, vamos a suponer, 13 pétalos, pero no tienen 14 ni 15. Descubrió que la secuencia de Fibonacci, el número 21, los girasoles tenían o 21 o 34 en su primera corrida y no tenían 35 ni 36. Descubrió que en la segunda línea de los girasoles o habían 13 o habían 21, pero no habían 12, no habían 16, 17, eran exactos. Y esto se fue creciendo, y hoy en día, por ejemplo, la fruta, las semillas que tienen, al partir la fruta, o tienen 3, o tienen 5, o tienen 8. O sea, es increíble que se empezó estamos hablando de 1990, se empezó a ver que este código tenía una numeración exacta en la naturaleza. Y Dios, cuando creó ahí en el capítulo 1 y 1 de la Biblia, cuando creó en los cielos, la tierra, fue creando la luz, luego creó la vegetación, los animales. Este código es tan hermoso, tan perfecto, que la única forma de poder atribuir esto es a la mano de Dios. Nuestra armonía de la cantidad de pétalos, la cantidad de la rama de los árboles, la cantidad de los frutos de la piña, todos esos cuadraditos que tiene la piña, la granada, todo cae dentro de este número. No hay otro. O sea, es tan exacto que, por ejemplo, la secuencia quiero sacar los girasoles, donde este señor recibió un premio, este matemático norteamericano, que recibió que en la secuencia de los girasoles, de los pétalos, por ejemplo, habían 55, y en su estudio descubrió que el 99,9 tenían 55, vamos a suponer 55, y no habían otros de 56, 57, 58. La armonía que existe en la proliferación, en la creación de los elementos naturales es hermoso. O sea, solamente la mano de Dios tiene que haber hecho esto. Y quiero terminar con lo siguiente. Mira, en esta armonía quiero
resaltar respecto a la tabla periódica. La tabla periódica fueron varios autores, pero finalmente el que la consolidó fue Dmitri Mendeleev. Es un químico ruso que finalmente terminó la tabla periódica. Pero ¿cuál es lo que quiero resaltar? Es que la tabla periódica, cuando él la terminó, él determinó que eran 118 elementos, pero habían algunos que no se habían descubierto. Entonces, él dejó los espacios. Mira, imagínate que él en aquel entonces, estamos hablando del año 1800, al principio de 1900, este ruso dejó aquellos elementos. Este es un ruso ateo. Entonces, en su cantidad de textos que dejó, él decía que era tan armonioso esto de los elementos químicos que están separados en forma muy ordenada, y nada, escucha bien, en el universo no hay nada que no esté acá en la Tierra. O sea, es una sola tabla periódica, fueron todos hechos de un mismo origen, no hay nada, todo está inserto en esta tabla periódica. Entonces, este señor, antes de morir, en uno de sus libros, uno de sus escritos, dejó dicho que esto que él descubrió, que le fascinó, solamente tiene que haber habido una mano de un ser divino que pudo haber hecho esto, porque en forma natural y con el famoso explosión que señalan algunos, para él era imposible, porque la armonía que existe en la tabla periódica es tal que al final de su día, este físico ruso, que era ateo, llegó a reconocer que solamente la mano de Dios es la que podía armonizar todos los elementos de esta tabla periódica. Con eso quiero terminar respecto a la armonía que existe en este mundo. Así es, hermano Pedro, un hermoso momento, un programa muy, muy bueno. La verdad que nos alargamos un poco más de lo normal, pero creo que los temas que hoy abordamos ameritaba, ¿no? Aclararlo y sobre todo ir conociendo la hermosura y la grandeza de nuestro Señor. Imagínate, una persona que no creía en Dios termina diciendo que nada de lo que está en este mundo podría ser si no es por alguien divino, si no es por el Señor, que nos ama y que nos ha dado todo lo que hoy vemos. Pedro, mira, dentro de las cosas que anoté, cuando hablabas tú de los animales, por ejemplo, Dios también utiliza a los animales en ciertas cosas, como por ejemplo, ¿te recuerdas tú tiempo atrás la fiebre porcina que ingresó precisamente por un cerdo? El COVID-19 ya sabemos por los murciélagos. La fiebre aviar que está ahora por las aves. Estas señales que han habido últimamente con los animales que giran, ya sean mamíferos, aves, insectos, ¿cierto? Que giran en círculo, que a la ciencia le ha llamado mucho la atención. Es decir, y con esto quiero explicar un poco que, antes de entrar ya a la conclusión final, que Dios tiene el poder sobre los seres humanos y todo lo que aquí en este mundo hay, ¿no? Sobre el universo, sobre las aves, sobre el mar, y es momento de mirar al cielo y reconocer su grandeza, su poder. Hay un dicho por ahí, Pedro, que tenía un buen amigo mío que era locutor de radio, que decía, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, nosotros sin Él no somos nada. Y fíjate que en este tiempo yo me he dado cuenta que así es. Sin Dios no podríamos tener nada de este mundo. Y aparte que así está escrito, necesitamos de la presencia del Señor, y es por eso que Él siempre está día a día. Pedro, cerremos con una conclusión final del programa del día de hoy. Muy bien, quiero terminar, ¿cierto?, rescatando el texto de hoy día, que dice que Daniel, Dios le dijo al profeta Daniel que cierre las palabras de este libro y las selle hasta el tiempo del fin, porque va a haber mucha persecución, muchos correrán con confusión de aquí para allá, y la ciencia, el conocimiento aumentará. Hoy en día no debemos olvidarnos que tenemos el periodo de la gracia de Dios para buscar a Dios, leer su palabra, escudriñar y saber lo hermoso que existe en la palabra de Dios. Y es tiempo de buscarla ahora. A los oyentes les pido que si estos conversatorios, estos temas son de utilidad, reenvíelo a amigos, familiares, porque en el fondo es que las personas que aún no conocen a Cristo puedan inquietarse, puedan ser tocados por el Espíritu Santo para que vean que en estos tiempos finales la gracia de Dios, el amor de Dios aún está, por supuesto, vigente. El amor de Dios nunca se va,
desde Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron, también Dios al final le hizo pieles, los vistió, los echó del Edén, pero los vistió, le hizo pieles. La misericordia de Dios es eterna. Siempre Dios está atento a nosotros. Y cuando venga este periodo crítico, también Dios nos va dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, porque van a ser tiempos angustiosos como nunca han habido en esta tierra, pero a pesar de eso igual, y posterior a eso igual, cuando esté la gran tribulación, los que no creyeron, los que sabían del mensaje de Cristo y no lo recibieron y no se fueron en el arrebatamiento, buscarán a Dios, como como acabamos de leer, andarán de aquí para allá y el conocimiento comenzará a emerger. Pero hoy en día es el tiempo para buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Amén, amén. Qué cierta esta palabra, Pedro, y tocarlo para, como tú bien lo decías, estamos en los tiempos de gracia y la puerta se va a cerrar algún día, así como también la del arca, y muchos se lamentarán, sobre todo porque sí escucharon, sí tuvimos la oportunidad, como lo decíamos, a través del internet y otras plataformas, de poder escuchar la palabra del Señor. Pedro, despidámonos por favor, ¿te parece? Con una oración, agradeciendo a nuestro Dios por este momento tan precioso que tuvimos el día de hoy. Ok. Padre Celestial, te damos gracias por este momento donde podemos conversar, hablar de tu palabra y llevar, Señor, a aquellos que están escuchando, acontecimientos de descubrimiento respecto a las cosas maravillosas que hoy en día la ciencia ha podido ver y que lo están preparando para los tiempos finales. Estamos vinculando aquellos descubrimientos, acontecimientos con la hermosa palabra de Dios, porque el tiempo del fin viene. Entonces, querido, en el nombre del Señor Jesús, queremos que la presencia del Espíritu Santo siga fortaleciendo los conocimientos y la fe y busca a Cristo antes que sea demasiado tarde. Amén. Y así ponemos punto final al programa del día de hoy, esperando siempre que haya sido de mucha bendición y alimento para su alma. No se olvide de estar siempre al pendiente de nuevos programas en diversas plataformas de este programa cristiano que lleva por nombre Hablemos de la Palabra de Dios. Hasta pronto. Hasta pronto, somos bendecidos en Cristo Jesús. Chao, chao. Esperando que este programa sea de bendición para su vida y alimento para su alma, aquí finaliza su programa cristiano. Hablemos de la Palabra de Dios. Será hasta una próxima edición de edificación para los hijos de Dios.